Yo soy Sergio Domínguez, soy miembro del área joven de Podemos y como podéis intuir voy a moderar este acto. Pero antes quería darles las gracias a cada una de las personas que habéis venido hoy, especialmente a aquellas que habéis hecho kilómetros y horas de carretera para estar aquí. También quería dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a todas las personas que han hecho posible este acto, y también a Luis, el dueño de este bar, que nos ha permitido usar el Corral de las Cigüeñas para tener esta especie de conversación colectiva. Desde aquí, aunque no esté él presente, os pido un fuerte aplauso para él, que nos estará viendo por el cine. También quería darle las gracias, como no, a cada una de las personas que vienen hoy como ponentes, que me consta que también han hecho un esfuerzo increíble por estar aquí. Ya aprovecho para presentaros a estas personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha. Voy a empezar por Alicia Egar, que es periodista, Juan Álvarez, que es historiador y docente, Nerea Fernández, que es coordinadora de Izquierda Unida Exterior, Carlos Arroyo, que es miembro de Nuevo Extremeñismo, y bueno, Irene de Miguel, que creo que ya todos la conocéis y no necesita presentación, pero por decoro diré que es la portavoz de Unida por Extremadura. Os pido otro fuerte aplauso para ellos. El tema que nos trae aquí hoy es el de los retornados y retornadas, que es como hemos decidido llamar a una realidad migratoria que no pasa únicamente en Extremadura, pero sí se da de una forma acuciante y preocupante en nuestra región. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las retornadas? Pues hablamos de todas esas personas, miles de personas, sobre todo jóvenes, que se ven obligados a marchar a dejar fuera, ¿no? A irse fuera, a marcharse de Extremadura, porque no encuentran las oportunidades laborales y educativas que se necesitan para formarse y vivir aquí, ¿no? Pero que sin embargo en fechas señaladas vuelven a casa como el turrón y para pasar temporalmente y estar temporalmente con la familia y con los seres queridos. Como decía, esta realidad se da de una forma alarmante y preocupante en nuestra tierra hasta tal punto que se traduce en una sangría poblacional que compromete el futuro de Extremadura en términos demográficos y en términos de juventud. Sobre esta temática quería ir poniendo diferentes cuestiones encima de la mesa e ir lanzando preguntas a los y las ponentes para que esta charla sea lo más dinámica y entretenida posible. Quería empezar por la primera cuestión que quería que abordásemos, tiene que ver con la experiencia personal, ¿no? Quería preguntarle a los y las ponentes más jóvenes, y aquí perdóname que te deje a un lado, por vuestra propia lectura, ¿no? O vivencia personal para con esta realidad migratoria que se da en clave regional. Pero sobre todo quería preguntar cuánto de la persona que sois hoy día tiene que ver con esta condición de migrante. Empiezo por ti, Carlos. ¿Se escucha? Bueno, a mí de la condición de migrante siempre me llamó la atención el hecho de que lo vi como algo completamente natural, ¿no? El momento de salir, en mi caso fue como, bueno, pues es que es lo que toca. Hay gente a la que le toca salir cuando se va a estudiar, gente que se va de pequeña. En mi caso fue después de terminar la carrera y vi que esa condición de migrante me llegó así, completamente de forma natural y dije, bueno, tiene ya uno la mitad de la familia repartida por toda España, lleva desde pequeño yendo a verlas a muchos puntos y al final piensa eso, ¿no? Que simplemente llega y toda la gente lo asume como algo normal. Aquí, bueno, que aquí no hay nada, ¿no? Que siempre dice tu primo, tu tío y que al final te fuerza a marcharte sin ningún tipo de crítica, yo creo, ¿no? Sino porque llega y punto. Yo creo que a ese primer momento de querer salir de aquí se le une una especie de motivación y de expectativas porque crees que fuera de aquí vas a encontrar lo que aquí no tenías, pero cuando llegas sí que te marca muy especialmente y te marca porque te fuerza a una especie de crisis adaptativa en la que te das cuenta de lo que has dejado atrás, ¿no? Yo, bueno, soy un chico del pueblo, soy de un pueblo muy pequeñín, he vivido toda la vida ahí, hice la carrera en Badajoz, que al final acabo de una proyección de un pueblo pequeño. Yo fui con colegas de mi pueblo también. Y se me hizo muy duro llegar a Madrid, que yo me fui a trabajar allí, y no ser arrollado por los ritmos de la ciudad y por la forma en la que se socializaba allí. Y eso en un principio noté que me arrolló bastante, ¿no? Aunque hubiese salido a estudiar previamente, pero bueno, seguías manteniendo tus redes de aquí y cuando te vas y eres migrante,
todas esas redes se rompen y te ves un poco solo cuando te vas. Eso te marca muchísimo, ¿no? Y sobre todo al principio, hasta que las logras rehacer, es algo que creo que sí que a todos nos marca, ¿no? Me sorprendió mucho que todavía, cuando estábamos a punto de pasar al segundo cuarto del siglo XXI, siga habiendo acentofobia, no como decían nuestros padres, ¿no? Que en los años 60 te decían belloto por hablar como hablabas y esas cosas. A mí no me han insultado, pero sí que he notado cierta condescendencia por hablar como uno habla. Me llamó la atención, ¿no? Que empecé a trabajar a la vez con gente con gente que también iba del sur, no solo de Extremadura, y a las pocas semanas de empezar noté cómo poco a poco ese acento se modulaba y de alguna forma pues eso, iba cada vez pronunciando más S, más J, más bueno, hablo así y no lo quiero perder, ¿no? En mi caso también eso, yo desde pequeño estaba en el campo, soy de familia de agricultores, como Paco le decía que mucho de razón, estaba muy en falta de la naturaleza y aprovechaba cualquier guardia que hacía en algún pueblo, que soy mi tipo de familia, para aprovechar, y cuando salía pues me invitaba a los pueblos de médico y me ponía las botas de montañero y me iba a dar una vuelta por la montaña. Pero sobre todo más desde la perspectiva sociopolítica lo que más marcó fue el notar que ya no podía participar en mi tierra, ¿no? Que de alguna forma estar fuera, por mucho que te impliques, te limita a la hora de poder participar. Y yo lo veía yendo a, no sé, a algún congreso, a algún acto en el que veía compañeras de Extremadura que contaban proyectos sanitarios, proyectos de salud comunitaria que se estaban haciendo aquí en la tierra y que yo desconocía completamente, ¿no? A mí eso me dolía bastante. Como decía, creo que me forzó a tener una crisis adaptativa, que en mi caso la forma que tuve de salir de ella fue darme cuenta que estábamos muchos en la misma situación. La solución, como siempre, fue tejer redes y asociarse, y entré en una asociación civil de participación. Tuve además la suerte de conocer a mucha gente emigrada, porque trabajo en el sur de Madrid y conocí a mucha gente que había emigrado previamente, en los 50, los años 60, y porque eran mis pacientes y porque me daba cuenta de que salieron de Extremadura porque aquí había pobreza y llevan allí 40 años y siguen siendo pobres. Quiero decir que al final la migración nos fuerza un poco a eso, ¿no? Aquí pobres, pero es que allí también. Y me hizo plantearme mucho en torno a qué intereses puede haber para que sigamos migrando, ¿no? ¿Por qué en aquel momento Extremadura, que era una tierra de haber extraído siempre sus recursos, se llegó incluso a extraer a su gente, ¿no? para irse a nutrir los cinturones industriales de aquellas ciudades a las que sí se quiso llevar industria? Y si aquello pasó, ¿no? ¿Por qué a día de hoy nos seguimos vaciando, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué intereses puede haber en que nos sigamos vaciando? Creo que luego hablaremos más en profundidad de ello, pero es necesario que nos lo planteemos, ¿no? ¿Por qué llegados a este punto yo me tuve que ir de mi tierra de forma inconsciente y quién saca beneficio de esto? Al final creo que bueno, es importante que no exista una memoria que nos enseñe que la inmigración no es solo un número de gente que emigra, sino que es un proceso complejo que tenemos que comprender para evitar todos los procesos que la producen. Y al final, bueno, antes de venir hablaba con un colega, ¿no? Que acabamos entendiendo Extremadura más como eso, como Extremadura, y no como los extremeños, más una tierra que un pueblo con unos procesos y con unas necesidades. Y creo que bueno, por eso estamos aquí, por eso decidí asociarme, por eso estoy intentando retornar a la tierra, para que empoderemos a nuestro pueblo y para que evitemos que la migración nos siga desangrando. Bueno, me llamo Nerea Fernández y mi historia es un poco que tuve que irme porque no me quedó más remedio, ¿no? Yo soy de Navalmoral de la Mata, yo me fui a los 22 años, tengo 31 y yo sigo viviendo en Irlanda. O sea, yo no me fui de Madrid, yo es que fui de las que se tuvo que ir a otro país porque no había otras opciones. De hecho, estuve viviendo en Alemania primero y después en Irlanda, llevo ya allí un montón de tiempo. El problema obviamente de emigrar, aparte de que te parte todo con toda tu familia, te parte con tu tierra, y esto lo he hablado también muchas veces, y creo que con Irene lo hablé una vez, que es que no puedes tener un plan de futuro, porque yo en mi caso, yo siempre he estado pensando en retornar, yo siempre quiero retornar, yo siempre quiero volver a mi tierra, además quiero volver a Extremadura, porque es donde está mi familia, he aprendido muchísimo de mi tierra, yo estoy súper orgullosa de ser extremeña. Como veis, yo no he perdido el acento y llevo viviendo muchísimos años fuera.
Y al final es un problema de que no puedes hacer proyectos de vida vitales porque siempre estás pensando en retornar. Y ya no te estoy hablando de proyectos de vida de comprarte una casa, pero es que ni comprarte un sofá, porque dices, ¿para qué voy a estar amueblando mi casa si yo no quiero ir? Pues así llevas 9 años. 9 años, y es que es imposible tener ningún tipo de proyecto porque siempre quieres estar retornando, y siempre quieres volver a tu casa y siempre quieres estar en tu tierra. Y es lo que comentaba antes Carlos, ¿no? O sea, yo siempre lo vi como que era la única opción que tenemos de intentar buscarme las castañas y como que lo tenemos muy marcado, ¿no? Los extremeños, tenemos la sangre del inmigrante, la tenemos marcadísima. Recuerdo que una vez uno de mis tíos le dijo a mi hermana, dice, ¿pero tú qué haces aquí? Y mi hermana se quedó en Navalmoral y mi hermana se quedó en Navalmoral. Y dice, tú tienes que hacer como tu hermana que se ha ido y mírala qué bien está viviendo en Irlanda. Y mi hermana le dijo, perdón, estás equivocadísima. Mi hermana se ha tenido que ir porque no le quedaba otra opción. Yo no me quiero ir, yo me quiero quedar. Y yo no me quiero ir como se ha tenido que ir mi hermana, que está muy mal, porque al final tienes un montón de problemas y obviamente la precariedad sigue estando tanto en Irlanda como aquí. Y encima con todo lo que conlleva ese desarraigo que le pasa a mucha gente, ¿no? A mí no me pasó, pero sí que le pasa. Juan también se vino a Dublín y estuvo allí conmigo, y también me han escrito mucha gente de aquí de Extremadura a decirme, no sé quién eres, pero todo el mundo sabe que estás allí, ayúdame por favor. Y al final es lo que decíamos, ¿no? Nos creamos redes de migrantes en el extranjero también, sobre todo con más ahínco, ¿no? Porque te vas fuera, es otro país, otra cultura, otra lengua, te sientes muy solo y muy sola y bueno, al final o te juntas y te cuidas o te comes. Eso es un poco lo que nos pasa, sobre todo a las extremeñas que estamos fuera, que lo vemos como que es algo tan normal porque no tenemos una opción de poder quedarnos aquí, que al final es lo que nos gustaría, poder tener aquí nuestra vida, poder tener aquí nuestro futuro, pero luego también, claro, o sea, yo antes también lo comentaba, este acto es de juventud. ¿A qué llamamos juventud? Quiero decir, obviamente yo no soy mayor, pero tengo ya 31 años, tampoco soy súper joven. Al final, o sea, yo no me... Obviamente soy joven, pero yo no soy joven, yo soy pobre y yo soy precaria. Entonces, al final, cuando eres precaria, que es un poco lo que nos pasa a todas, la juventud se alarga. ¿Hasta dónde es la juventud? Porque ahora están haciendo también bonos sociales, bonos mensuales, de lo que sea, hasta los 35 años, bono joven. A ver, no somos jóvenes, somos precarios porque no tenemos ningún tipo de futuro. ¿Cuándo eres adulta? ¿Cuando te compras una casa? Si es que no podemos. Entonces, ¿quiénes son los adultos? ¿Los que tienen poder adquisitivo? Eso también hay que darle una vuelta, ¿no? Y ahora que, pues eso, pues, gente, eso es el PP, están siempre ahí dando cosas. No es que los jóvenes, vamos a darle una ayuda a los jóvenes hasta los 35 años, hasta los 40. A ver, a lo mejor es que estáis gestionándolo tan mal que nos estáis haciendo a todas precarias y a todos lo estamos llamando joven porque tenemos también la idea de que los jóvenes tienen que ser precarios. Eso tampoco está bien. Creo que una persona joven, y te digo, una persona de 18 o 20 años, también tiene derecho y tendría que ser de poder vivir con dignidad. Y esto, bueno, lo podemos hablar luego más adelante, pero que también hay que darle una vuelta al tema de la juventud. No somos jóvenes, somos precarios. Y bueno, está un poco... Yo quiero retornar ya, porque ya llega un punto en el que o te plantas y dices, mira, me voy y tal, o ya te quedas allí. Y la verdad es que a mí Irlanda no, yo lo quiero mucho, es mi tierra de acogida, soy medio irlandesa, pero yo soy extremeña, yo quiero volver a mi casa. Y bueno, a ver si en estas próximas elecciones podemos hacer que retorne más gente y con la vida digna que los extremeñas y los extremeños se merecen en nuestra tierra. Vale, ¿sí? Bueno, pues estaba pensando en la pregunta que ha hecho Sergio. ¿Qué es lo o cuánto de la persona que somos hoy, pues, o
viene dado por nuestra experiencia, ¿no? Y de hecho el otro día lo hablaba con unos amigos y pensaba, digo, a mí me cambió tanto el año que estuve viviendo en Irlanda, que ahora, y ya te digo, no se vea exactamente qué se decía, digo, no me planteo, o sea, lo pasé tan mal, te das cuenta de lo mal, o sea, de lo mal que se pasa afuera, lo que conlleva que para haber llegado a este punto, en casa tienes que estar también muy, muy, muy mal, pero pensé, no puedo vivir en otro sitio o no puedo vivir en un sitio que esté a más de 45 minutos o una hora de casa. De verdad es que me hace mucha gracia cuando hubo una época en la que decía que la gente que se había ido era aventurera, son jóvenes y quieren vivir nuevas experiencias. No, mira, pagar 450 euros al mes por una habitación que compartes con 4 personas no es una aventura, es una desgracia. Es una desgracia que mientras tú estás durmiendo alguien entre a por agua a la nevera porque la nevera está en tu habitación. Trabajar 14 horas en una cocina no es una aventura, es una desgracia. Y pensaba en eso, que gran parte de muchas veces ese arraigo como que has estado reprimiendo durante el tiempo que no estabas aquí, pues como aflora ahora y dices, mira, yo ya pase lo que pase, lo estás pasando aquí también mal, pero no puedo moverme de aquí. En mi caso, la experiencia o la motivación de irme a Irlanda, a Dublín, bueno, también porque estaba en Nigeria y bueno, siempre un poco de ayuda, fue porque llegó un momento en el que te topas con la realidad, ¿no? Yo estaba estudiando unas oposiciones, llegó un momento en el que suspendí y dije, bueno, ¿y ahora qué? Hasta que salgan las oposiciones, ¿qué haces? Vas un día al SEPE y te dicen, a ver, titulaciones. O sea, con mi carrera, mis 2 másteres, y dices, de eso aquí no hay nada. A ver, entiendo que las carreras no son para buscar trabajo, pero bueno, ya que has empleado 6 años de tu vida en sacarte 3 papeles, pues siempre esperas que tenga algún tipo de respuesta. Y llega un momento en el que dices, mira, no sé lo que hacer y es lo que yo creo que es algo que comenta Nerea, ¿no? Que a los extremeños enseguida nos salta el chiste, pues nos vamos por ahí. Yo siempre tengo muy claro que a mí no me gustaba Madrid como ciudad, como comunidad, y me fui a Dublín, que tampoco es mucho mejor, la verdad, porque al final es la misma jungla en la que nadie te conoce, en la que te cruzas con alguien por el pasillo y no sabes exactamente quién es, a lo mejor ya viviendo toda la vida o ha entrado la semana pasada. Esa sensación de desarraigo, yo creo que también es una de las cosas que primero intentas paliar, ¿no? Y al final lo consigues pues tejiendo redes, participando en según qué colectivos, asociaciones, grupos, partidos, buscando a gente que te resulta relativamente cercana, como por ejemplo en mi caso Nerea. También pensaba mucho, esto pues, los que dicen que emigrar es una aventura dicen, no, ¿por qué te juntas con españoles? No, tú te tienes que juntar con, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, con irlandeses o con italianos. Digo, mira, para una persona que es de Calamonte, que está al lado de Mérida, conocer en Dublín a alguien que sabe Navalmoral de la Mata, o sea, no puede haber una sensación más parecida a esa persona es de mi familia. O sea, no puede haber una sensación un sentimiento de cercanía más fuerte que en Irlanda encontrarte a alguien de Navalmoral de la Mata. Entonces también, a mí sobre todo me molestaba mucho el relato este edulcorado, ¿no? Si estás viajando, todo un fin de semana te vas a Alemania porque te apetece, o sales de fiesta, o has ido a conocer los acantilados, esto que salen los documentales de Aro. Perdona, o sea, esto es un sábado, pero yo el viernes estaba hasta arriba de aceite en una cocina, con personas gritándome, y no está bien pagado. Y no hay sanidad privada porque te cortas un dedo y te dicen, bueno, te puedes ir al hospital, y en el hospital te dicen que 200 euros y te cosen. Entonces, yo creo que gran parte de lo que somos, o de lo que somos muchas personas ahora, de las retornadas, ¿no? Es sobre todo el tiempo o la voluntad humana, la voluntad política, de alguna forma, primero pensar que es un problema que tiene unos responsables, que tiene una raíz histórica, política, social, económica, que hay que profundizar para buscar a esos causantes o a esos culpables, cada uno utiliza el término que quiera, y llegados a esos puntos, ¿qué nos queda? Nos queda la resignación de decir, bueno, pues la emigración para nosotras es una suerte de destino bíblico, es una frase que está grabada en la piedra, ¿no? Los extremeños tienen que emigrar, da igual si es con maletas de cartón en los 50, los 60 o los 70, o con nuestras maletas súper chulas y de colorines en 2010 o en 2020. Y llegados a ese punto, pues solo nos queda eso, nos queda entender que la emigración es un proceso histórico que evidentemente tiene responsables, pero que es de la misma manera que podría no haber sido y que no tiene por qué ser siempre.
y de la rabia o de la indignación que hace que nosotros nos acordemos de las experiencias que vivimos en mi caso, el año que yo estuve fuera, o de las experiencias frescas, ¿no? Por desgracia, que tiene gente como Nerea, tiene que surgir, esa tiene que ser la principal motivación para que nosotros seamos las últimas emigradas, y que gente como por ejemplo Nerea sea la última persona o la primera que se venga, y que después de ella, siempre que una extremeña quiera volver a su tierra, pues tenga las puertas abiertas y sobre todo tenga un futuro garantizado. Bueno, pues... ¿Ahora? Sí. Bueno, yo quería hablar un poco, profundizar en las causas que a mi experiencia personal y también con la gente con la que he hablado me parece que han provocado que yo emigrase. Porque yo ahora vengo de un momento en el que temporalmente estoy en Extremadura, pero yo desde el momento que vine yo supe que me iba a ir, que eso era como algo evidente. Y sí que es verdad que venía de un verano trabajando en Madrid, que no se lo recomiendo a nadie, que te dan unas ganas de volver a Cáceres impresionante. Bueno, pues yo cuando volví, sí que volvía con miedo, porque tenía miedo como de alejarme de donde se supone que estaban las oportunidades laborales de mi carrera, y también un poco miedo como a estancarme, entre comillas, y a sentir un poco como me sentía cuando vivía aquí. Cuando pensamos en jóvenes que emigran, normalmente pensamos pues motivos académicos, laborales, y por supuesto el académico fue el primero en mi caso, porque cuando yo elegí la carrera, periodismo ni siquiera estaba en Extremadura, solo había comunicación audiovisual. De hecho, bueno, yo en ese momento como que tenía esos sueños de irme a una ciudad súper grande, pero sí que es verdad que cuando fui a Badajoz y vi la facultad de comunicación audiovisual, incluso me llegaron a dar ganas de quedarme, aunque no fuese la carrera que yo quería, pero también hablé con una chica que me dijo, bueno, es que los equipos que tienen en Madrid pues son otra cosa. Y bueno, yo a raíz de esto también me preguntaba mucho por qué no se hacía periodismo en la universidad, porque yo decía, no sé si es que en Extremadura no hacen falta periodistas, es que aquí no pasa nada aparentemente y todo lo importante pasa en Madrid, pero también es verdad que es que lo que no pasa, o sea, lo que no se cuenta parece que no pasa. Y bueno, también tuve la oportunidad de hacer un poco de periodismo aquí en Cáceres, y sí que me di cuenta, y se comentaba mucho en ese momento, que parece, a mis compañeras les decían como que si tú eras buena periodista te tendrías que acabar yendo a Madrid. Entonces la gente que se quedaba también tenía que ser súper tenaz de decir, no, me quedo aquí porque quiero hacer periodismo aquí, y porque hacer periodismo aquí no es estancarse. Y bueno, luego creo que como la mayoría de retornadas, yo soy embajadora en BlaBlaCar, lo que significa que he hecho muchos viajes, y en estos viajes he podido conocer muchas extremeñas que me hablaban de sus experiencias, porque ellas, como yo, también se tuvieron que ir a Madrid a estudiar y luego por trabajo se quedaron, y al final, por los años que a mí me sacaban, pues yo pensaba, es que ellas son un pronóstico de mi vida, y yo a ellas las veía pues hastiadas de vivir en pisos enanos, carísimos, a media hora, una hora de su trabajo, lejos de su pareja, de sus amigos, de su familia, y que yo las veía un poco como eternas nómadas, porque había gente que bajaba incluso cada fin de semana, y estaban un poco entre Extremadura, que era donde querían estar, y Madrid, que era donde tenían que estar. La verdad es que cuando yo pensaba en este futuro, sí que me sentía identificada, pero no del todo, porque yo pensaba, bueno, ahora, de 2018, periodismo está en la UEX, y yo pensé, bueno, si ahora yo volviera a tener 18 años, a lo mejor sí que podría haber elegido estudiar en Extremadura, e incluso, si yo he tenido mucha suerte, trabajar en Cáceres, en Badajoz, y si tengo ya una potra increíble, trabajar en mi pueblo de periodista. Pero también me di cuenta de que realmente eso no era mi futuro ideal, porque yo en Madrid, por suerte o por desgracia, había encontrado lo que mi tierra no podía ofrecerme. Y aquí no hablo solo ya de oportunidades académicas o laborales, es que también
yo tengo la experiencia y he estado en contacto con gente que sobre todo nos vamos de los pueblos porque no encajamos con la idiosincrasia que parece que tiene el pueblo. Y digo parece porque últimamente tengo la sensación de que realmente no es tan así. Y a mí últimamente me da la sensación de que es como si la derecha se estuviese adueñando de las señas de identidad que parece que somos los extremeños. Y cuando se habla de cultura y de ocio, parece que solo están las cañas, las peñas y los toros. Entonces, cuando te sales un poco de eso, parece que nos cajas. Y claro, hay un grueso de gente que es como, estamos cansados de estar en círculos cerrados, inamovibles, que además, claro, no puedes hacer comunidad porque la red de transporte es escasa, no hay manera de conectarte con otros pueblos, entonces parece que el único ambiente que hay es el de tu pueblo y eso es un ecosistema súper cerrado. Entonces, no hay forma de moverte, pero tampoco hay eventos culturales suficientes para conectar a la gente. O sea, claro, al final en los pueblos bebemos alcohol súper pronto porque tampoco es como que hay muchas más alternativas y si te quieres salir de eso y como plantees que a lo mejor los toros no es tu evento cultural del año, eso puede ser una locura. Entonces, claro, tristemente yo sé que yo no emigré solo porque yo aquí no tuviese trabajo o no pudiese estudiar aquí. Yo sé que sigo en Madrid porque en parte siento que no hay un ambiente propicio para que yo pueda estar aquí, no solo a nivel de tener un sustento económico, sino también de sentir que pertenezco a algo y que hay otro modo de vida alternativo a lo que parece que es lo dominante. Porque, bueno, aquí si me vais a permitir, voy a parafrasear a Paco Becerra y a decir que Extremadura no es de ellos. Una de las cosas que más rabia me da de esta diáspora juvenil, de esta dispersión de la juventud extremeña, creo que tiene que ver con la normalización, ¿no? Con esa resignación que incluso se nota en muchos de los testimonios que hemos escuchado, ¿no? Creo que Carlos ha dicho que se fue porque aquí no hay nada, Nerea porque no le quedó más remedio, Juan porque no podía vivir con esta distancia, o Alicia volvió sabiendo que se iba a ir, ¿no? Creo que esa resignación, esa sensación de que es lo que hay, de que no queda otra, creo que es algo generalizado en la juventud extremeña y creo que tiene mucho que ver con la dificultad para ver, digamos, esta realidad migratoria como el resultado de una decisión política, ¿no? Creo que es más fácil que la interpretemos como un acontecimiento meteorológico antes que como el resultado de una acción o una inacción, muchas veces política. Pero también creo que tiene mucho que ver con la incapacidad para identificar a los responsables que están detrás de esta expulsión constante de los jóvenes extremeños, ¿no? Creo que fue en 2018, en diciembre, hace ya 4 años, en una movilización de los emigrados extremeños, había una pancarta que ponía "no nos vamos, nos echáis". Pues mira, Yo llevaba el manto. tenemos testigos y protagonistas. Entonces, en ese sentido, Irene, te quería preguntar a ti, desde tu experiencia en las instituciones, si nos podrías señalar rigurosamente algún actor político o económico que sea responsable, ¿no? de esta sangría poblacional en clave juvenil. Vale, pues bueno, yo quiero empezar también por agradecer a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible que hoy nos reunamos aquí, a Luis, a los compañeros de Izquierda Unida, de Podemos, a la gente de Nueva Extremeñería y bueno, a todos además los que os habéis trasladado más allá de las fronteras de Extremadura y estáis conociendo por primera vez Extremadura. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, sobre este acto quería también deciros que es un sueño cumplido. Y Nerea lo sabe porque cada vez que la veía digo, cuando vuelvas en Navidades tenemos que organizar una charleta con la gente que está retornando para estas fiestas, que se ha visto obligada a irse, y tenemos que juntarnos a hablar de este proceso que se vive tan duramente en Extremadura. Y eso no ha sido cosa de un año, sino que lo llevo diciéndolo mucho tiempo. Entonces, ver que por fin esto se ha materializado, que estamos aquí
y escuchando de viva voz testimonios que para mí son tan importantes, pues la verdad que me siento pues muy gratificada. Así que muchas gracias a todos por participar. Sobre lo que me decía Sergio, pues yo no soy historiadora. Seguro que Juan aquí nos podría dar una clase magistral sobre los procesos que han tenido lugar en esta tierra para que la gente joven se vea obligada a hacerse las maletas y marcharse, pero sí que obviamente ahora mismo pues estamos bajo un proceso que se inició en los años 60-70, sigue profundizándose con otras dinámicas, pero sigue siendo también un proceso cuya consecuencia, ¿no?, es el éxodo, y el éxodo tiene también otras consecuencias como el envejecimiento de la población, la menor natalidad, menor dinamismo económico y al final pues la despoblación. Yo hoy he sacado unos datos del Observatorio de Emancipación Juvenil que corresponden a la realidad extremeña y son datos dolorosos, muy dolorosos, ¿no? Pues como que, por ejemplo, somos la comunidad autónoma donde el 17% de los menores de 30 años solamente están emancipados, donde el 41,9% están en riesgo de pobreza o exclusión social, donde tener un trabajo obviamente no te salva de la pobreza y donde el 12,5% de los jóvenes de Extremadura viven con carencias materiales severas, ¿no? Estos son datos del Observatorio de Emancipación Juvenil. Yo entiendo perfectamente que los jóvenes, cuando llegan a cierta edad, deciden que el mejor futuro es marcharse de esta tierra, y lo entiendo por la realidad, ¿no?, en la que vivimos. Pero obviamente esto no es una decisión personal, esto viene motivado por unos problemas estructurales que vienen desde lejos. Y podríamos hablar de la estructura demográfica de nuestro país, que hace que tengamos unos centros hiperpoblados enriquecidos y unas periferias despobladas y empobrecidas, que no pobres. No pobres porque somos ricas en recursos, pero por desgracia con unas dinámicas de colonialismo, expolio y saqueo, que hacen que sea muy difícil que la riqueza que generamos se quede aquí en forma de beneficio. Obviamente estoy hablando de capitales, todo esto, claro, ha transmutado a que a día de hoy pues estamos hablando de las eléctricas, las grandes empresas del agronegocio, ahora han puesto además el ojo en Extremadura también las empresas mineras, pero todo esto necesita unos cómplices necesarios para poder llevarse a cabo y poder perpetrarse. Y esos cómplices necesarios creo que todos sabemos quiénes son, básicamente porque son los que durante más de 30 años han estado gobernando esta tierra. Yo creo que están bastante incapacitados el Partido Socialista a poner soluciones, porque cuando tú no haces un buen diagnóstico de la situación es muy difícil que puedas poner una solución adecuada. Y nunca van a hacer un buen diagnóstico si no reconocen algo que es básico, y es que las políticas que han llevado a cabo durante estas décadas son políticas absolutamente fallidas, erróneas, y que han hecho ahora mismo que Extremadura se encuentre con que tiene más población nacida en Extremadura, fuera de Extremadura viviendo, que dentro. Esa es la realidad de Extremadura. Entonces, si me preguntas por quiénes son los responsables, obviamente los responsables son este modelo económico capitalista que obliga a ciertos territorios a ser territorios de sacrificio para poder enriquecer a un modelo centrífugo donde van todos los materiales y también todos los recursos, también los humanos, pero obviamente eso tiene que tener en el territorio poderes, administraciones que pongan esa alfombra roja a que eso suceda. Y os digo, bueno, pues tenemos ejemplos a día de hoy muy claros. Creo que era precisamente hoy cuando he leído la noticia que decían las provincias más despobladas de España casualmente se encuentran en el trazado antiguo de la vía Ruta de la Plata. ¿Es casualidad? ¿Es casualidad? ¿O es un efecto colateral de haber dejado sin infraestructuras al oeste peninsular? No es casualidad. Cuando tú empiezas a desmontar las infraestructuras, empiezas a quitar todo el dinamismo económico de un territorio, pues obviamente ese territorio se va a despoblar, compañeros y compañeras.
Entonces, no hay casualidad, sí que lo que hay es un modelo de país, a mi juicio, fallido totalmente, que tenemos que revertir, pero que tenemos que revertir también porque nos encontramos ahora inmersos en una emergencia climática que nos obliga también a replantearnos el modelo actual territorial. Y pasa por reequilibrar demográficamente el país si queremos realmente ser mucho más soberanos en recursos, ser mucho más eficaces en el uso de estos recursos. Y bueno, me podría tirar aquí toda la tarde explicando por qué considero, ¿no?, que la despoblación, la emergencia climática tiene que ver también con la cohesión, las soluciones tienen que ver con la cohesión y la vertebración territorial, pero es que creo que es la única vía real de poder enfrentar las diferentes crisis que estamos viviendo. Y que Extremadura precisamente tiene todos los recursos a su alcance para poder tener un desarrollo que permita a la gente tener proyectos de vida dignos en su territorio. Los tenemos. El problema es que no dejan que esos recursos estén en manos del pueblo extremeño. Y esos recursos están en manos de grandes fondos de inversión, de grandes empresas eléctricas. El Club Senior, o sea, yo estoy hoy encantada de estar aquí sentada con toda esta juventud. me duele no sentirme parte de ella ya. Creo que también hay que hacer este proceso de escucha con la gente joven. Creo que también tenemos que escuchar a la gente mayor. El Club Senior, ¿no?, de Extremadura, que sabéis que son profesionales que están trabajando muy duramente por plantear iniciativas, ideas, ¿no?, para enfrentar los retos que Extremadura tiene, habla de que estamos viviendo la tercera colonización energética en Extremadura. La primera fueron las hidroeléctricas con los embalses, la segunda fue la nuclear y ahora mismo estamos viviendo la tercera colonización con las fotovoltaicas, un modelo energético que podría ser un cambio de paradigma, un nuevo modelo de desarrollo en el que la ciudadanía pudiera estar mucho más empoderada y más soberana, pero que vuelva a estar en manos de los de siempre, los mismos que eran los que tenían en sus manos los saltos hidroeléctricos, los mismos que eran los dueños de la nuclear y ahora mismo son los dueños de las grandes instalaciones fotovoltaicas que están pues, ocupando el suelo fértil, están expulsando también a mucha gente del territorio porque están entrando en contraposición al modelo que ya está en el territorio instalado. Y bueno, pues creo que estamos en un momento donde hay posibilidades de cambio, donde tenemos la llave, pero el problema es que quienes son los dueños de esa llave, en este caso los políticos de esta tierra, siguen sin confiar en los extremeños y las extremeñas, siguen pensando que el progreso solo viene, si viene de fuera, de grandes empresas a instalarse en Extremadura, y yo creo que ese es el error, que ese es el gran error. Seguir pensando durante décadas que las recetas las tienen otros y no las tenemos nosotros mismos. Entonces yo creo que lo dejo aquí, que ya me he alargado mucho, pero que creo que hay que confiar más en nosotros mismos para poder diseñar el modelo que Extremadura se merece, sin tutelas, sin que nadie lo defina desde fuera, ni Madrid ni Bruselas, sino que realmente seamos nosotros y nosotras los que decidamos qué es lo que queremos para nuestra tierra. No sé si te has dado cuenta, Irene, que os he dividido a hoy las ponentes entre más y menos jóvenes. No entre jóvenes y no jóvenes, sino más o menos jóvenes. Irene ha hablado de políticas fallidas que no han servido para, digamos, corregir esta sangría poblacional que mencionaba yo al principio. Y aquí quiero volver al resto de ponentes para preguntaros qué medidas consideráis necesarias para revertir ese patrón de no retorno, o dicho de otra manera, qué condiciones debería tener Extremadura para que jóvenes como vosotros y vosotras no tuviesen que marchar, no tuvieran la obligación de marcharse fuera, o en caso de hacerlo que pudiesen volver para construir aquí un proyecto de vida pleno y feliz. Empiezo contigo, Juan. Sí, vale.
Yo creo que lo primero como plan, ¿no? Si antes hemos dicho que el primer paso de todo problema es identificarlo, ¿no? Ir a la raíz, a donde radica. Una vez señalados los culpables de alguna forma, que no se les permitiera o suplantarles o sustituirles, como queréis llamarlo. Yo creo que cuando decíamos estos planes fallidos de hacer que la gente retorne, han sido planes tremendamente efectivos porque realmente el papel que ocupaba Extremadura dentro de España, hablando siempre en este eje de centro-periferia, los planes a los que se les había asignado a Extremadura han resultado tremendamente eficaces, ¿no? Se nos ha conceptuado como una tierra a la que se puede depredar tanto en recursos materiales como humanos, y es pasar un giro de 180 grados, ¿no? Yo creo que el primer paso siempre tiene que venir de lo material. Evidentemente, con la estructura socioeconómica que se nos ha expuesto, es imposible que la gente se quede simplemente porque no se puede quedar, porque si no se puede quedar por sentimientos, por amor a la tierra, por raíces o por tejido comunitario, ¿no? Y esto es en el ámbito tanto estatal como autonómico, ¿no? Un plan de creación de empleo que venga desde el Estado, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando algunos de los alcaldes, entre comillas, ilustres de nuestra comunidad, ¿no? Pues reciben con muchas prebendas a cualquier inversor, ya sea de otra parte de España o extranjero, diciendo, no, es que esta fábrica o este proyecto es tremendamente beneficioso para todos los extremeños. Oye, pues si es tan beneficioso y es tan fácil y están todos los mimbres en nuestra tierra para efectuarlo, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué por qué el propio Estado, en este caso, ¿no? Hablando de Extremadura, es un pequeño Estado, ¿por qué no se agrega esa posibilidad o esa potestad de emprender un propio camino de industrialización, de puesta en marcha de un gran plan de empleo público, que también es deficitario, porque evidentemente el empleo público en Extremadura podría ser mucho mejor, tanto en sanidad, en educación, en dependencia, en mil cosas, y simplemente pues los desmantelamos, y como los desmantelamos aquí no hay nada, y como no hay nada nos vamos, ¿no? Yo creo que el papel principal del Estado, de los poderes autonómicos en este caso, debe ser coger por las riendas lo material en nuestra comunidad, y como decía Irene, pues dejarse de tutelas y cambiar totalmente o trazar un plan para que realmente Extremadura sirva a los intereses de Extremadura, pero sin antagonismo ni con intención o afán de enfrentarnos con otros, sino que al final es recuperar el concepto de soberanía. Al final nos hemos convertido en una comunidad que no es para nada soberana en ningún tipo de ámbito. No somos ni siquiera soberanos de elegir dónde vivimos, ¿no? Eso es, al final, la mayor tragedia. Al final estamos como en una situación casi feudal, pero a la inversa, porque al final es un modo de producción feudal. Estás adscrito a una tierra, nosotros pasa al revés. Nosotros estamos adscritos a no vivir aquí. Y yo creo que el primer objetivo debería ser que las competencias o los poderes autonómicos se reagregaran el papel emprendedor, ¿no? Que tanto les gusta muchas veces a esta gente, ¿no? El emprendimiento, pues el Estado es el primer agente emprendedor, y por ahí tiene que ser por un gran plan de tanto empleo público, de apoyo también a las empresas privadas, pero siempre con la tutela de los poderes autonómicos, y siempre viendo que al final revierta en los intereses de los extremeños. Hola. Bueno, yo, hilando con lo que he dicho antes, pues creo que es muy importante que tengamos una buena red de transporte público, que parece una tontería que siempre pedimos, pero es que no me dejo de encontrar pueblos con estaciones de autobuses completamente cerradas, trayectos que no aparecen ni en internet, ni puedes preguntar a nadie, ni aparecen en papel, lo tienes que adivinar. Yo sé trayectos de autobuses porque he hablado con gente. Y yo me pregunto por qué es más fácil ir a Madrid que viajar en la propia Extremadura. Luego también al hilo de lo que he dicho antes, mucha más oferta cultural, y no estoy hablando de que nos pongamos como el alcalde de Valladolid a pedir que venga Rosalía, porque yo creo que Extremadura está llena de artistas que están deseando tener un espacio donde mostrar su arte, y podemos explotar eso y crear realmente eventos donde estas artistas puedan mostrar su disciplina. Y también apoyar las pequeñas iniciativas culturales que ya hay en los pueblos, porque necesitan mucho más apoyo.
yo creo que los pueblos estamos deseosas de tener más arte, más teatro, más música. Y vamos, es que un ejemplo así muy tonto que se me ocurre, en mi pueblo la escuela de música organiza 2 conciertos al año y nunca hay un asiento libre. Luego también necesitamos más espacios donde la gente joven pueda tener ocio alternativo y pueda reunirse y crear comunidad y dejar de relegar en las cañas y los cubatas toda la socialización. Por otro lado, también creo que tenemos que replantearnos nuestro rol como habitantes, aunque sea temporales, de nuestros pueblos, en cuanto a los valores que queremos que haya en nuestro pueblo, más diversos, más inclusivos, y porque realmente creo que aquello que parece predominante no es necesariamente lo más mayoritario. Luego también, por supuesto, necesitamos mejores oportunidades académicas y laborales. No puede ser, si ya de por sí las familias tienen que hacer un desembolso económico grande para que nos vayamos a la universidad, si las carreras que queremos hacer no están en Extremadura, todavía más. Y luego, el tema del trabajo, yo cuando hablo con mis amigas del pueblo, a veces no es tanto la ausencia del mismo, como que este recae en una red de contactos y enchufismo a la que es muy difícil acceder. Y bueno, por último, yo quería barrer un poco para casa y pedir que apoyásemos al periodismo y que demos los medios para que las periodistas de Extremadura no dependan tanto de empresas e instituciones y tengan la fuerza para hablar de todos aquellos temas que nos preocupan a las extremeñas y que se conviertan en temas de interés público. Bueno, ya se ha nombrado lo del modelo de centro-periferia y a mí me viene a la mente un estudio demográfico que salió hace poco en un gran diario español donde se veía el famoso modelo de Donut, ¿no? Con el centro de Madrid y todo en la periferia. Y me acuerdo que el periódico lo titulaba algo así como, bueno, España prefiere la costa, ¿no? Digo, hombre, si la solución es la costa, entonces igual lo que tenemos que hacer es unirnos a Portugal, que tanto me parecería mal, a ver si sí quiere venir gente, ¿no? Yo de coña dije, bueno, igual el título tiene que ser que España lo que prefiere es trabajar. Si tú has apostado por un modelo en el que todo se centraliza en esa succionadora madrileña o en la periferia al abrigo el pelotazo urbanístico y turístico, evidentemente la gente se va a ir, no porque quiera playa, sino porque lo que quiere es un futuro digno. A la pregunta de Sergio, entonces, de qué necesitamos para que haya aquí un futuro digno, la solución yo creo que es simplemente diversificar la economía, ¿no? Creo que Extremadura es campo, creo que lo fue, creo que lo es a día de hoy y creo que lo tiene que seguir siendo. Y creo que para que la gente también quiera retornar y irse de aquí, lo que hay que hacer es apostar por un sector agrario fuerte, un sector agrario que se pueda ejercer en condiciones dignas, que los productos primarios que producimos tengan el valor que les pertenece y que no acaben saliendo por ahí y todo el valor que generan se acabe generando en otras cadenas que luego no acaban repercutiendo en beneficios en la tierra. Creo que ya que esto es un acto de gente joven, hay que garantizar que la gente pueda acceder a la tierra en buenas condiciones, porque si la tierra genera riqueza, acceder a ella debe ser algo mucho más democrático, y recientemente se ha planteado lo del Banco de Tierras y las ayudas para que haya nuevos y jóvenes agricultores que se quieran quedar. Y creo que hay que apostar por el modelo local, un modelo cooperativista, donde las cooperativas sigan vivas, sigan asociando a los agricultores y sigan produciendo productos primarios de calidad. Ya se ha nombrado también, creo que lo decía Juan, ¿no? Lo de que ¿por qué pedimos que venga industria de fuera si aquí tenemos también todos los recursos necesarios? Hay que recordar que hace no mucho una unión de cooperativas extremeñas era capaz de generar industria con capital cooperativista, ojo, ¿no? O sea que está muy bien lo de atraer inversión, evidentemente hace falta generar buenas condiciones para que vengan, pero que también se puede hacer desde aquí y apostando por una agroindustria que sea sostenible, que manufacture nuestros productos, que atraiga empleo de calidad y que encima genere un empleo digno, ¿no? Y si hablamos de crear industria, evidentemente habrá que convivir con que venga industria externa y hay que atraerla y que venga, pero no se puede hacer, como ya también se ha dicho por aquí, bajándose los controles completamente, ¿no? En plan de, aquí tenemos nuestros recursos, venid, haced lo que queráis y ya está, ¿no? Creo que lo que hace falta es que las instituciones extremeñas se pongan las pilas, que se den cuenta de que los recursos los tenemos aquí y que esas empresas van a venir igualmente porque quieren esos recursos y que tú estás en la posición de poder pedir condiciones en forma de sostenibilidad en el territorio, condiciones en forma de tributación en el territorio para financiar nuestros servicios públicos, condiciones en forma de empleo digno
que es lo que hace falta a la industria si quiere venir aquí a trabajar con nuestros recursos, ¿no? ¿Qué más creo que hace falta? Creo que hace falta que haya unos servicios públicos fuertes, sobre todo educativos, sociosanitarios. Y aquí sí que quiero traer a colación un concepto importante que yo me encuentro mucho en la consulta, que es el retorno de los mayores. Ojo, que una consulta de atención primaria es un lugar para hacer muchos estudios antropológicos y te das cuenta de mucha gente mayor, extremeña, o del sur, o del pueblo del sur de España, que después de mucho tiempo viviendo en Madrid han ido perdiendo también allí las redes que un día generaron, ¿no? Sus hijos también han emigrado y se han movido de barrio y se encuentran viviendo en barrios que no son muy habitables y te dicen que quieren volver a su pueblo, ¿no? Y yo lo receto porque genera más salud que cualquier pastilla, en plan, pues iros el verano a un pueblo, disfrutad de allí, que la familia vaya a veros allí y no aquí a un piso, en un barrio pequeño que no hay ni siquiera parque, iros allí. Y creo que ahí sí que se pueden tejer alianzas, ¿no? Entre el retorno joven y el retorno mayor, porque un centro de salud potente hace que un médico de familia haga que una persona mayor se quiera retornar porque se va a sentir cuidada, pero que un pediatra puede hacer que una familia joven quiera hacer una crianza en un pueblo, ¿no? Y yo creo que eso también hay que apostar por ello, por unos servicios públicos fuertes. ¿Qué más? Bueno, se ha hablado también del modelo de transporte, ¿no? Un transporte que no solamente nos comunique con Madrid, sino que nos comunique entre nosotros, que permita seguir avanzando en la descarbonización y en que no generemos tantísima contaminación. Y sobre todo porque estamos invitados a un cambio climático que si no frenamos dentro de poco, yo dudo que en esta tierra que es extrema y dura vayamos a poder seguir viviendo, ¿no? Si los recursos hídricos que antes gastábamos en una década ahora los gastamos en 3 años, creo que algo está pasando y creo que tenemos que plantearnos que igual hay que hacer un mejor uso de ellos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, se me ocurría también en torno al sexilio, ¿no? Que se ha llamado ahora, ¿no? Que creo que la identidad sexual nunca puede sumar un eje más de desigualdad para que abandones tu tierra, ¿no? Y creo que nos ha pasado mucho, yo lo veo en primera persona. Creo que tenemos que visibilizar las diversidades. Creo que hay que hacer de los pueblos lugares donde se pueda vivir la diversidad y que si tienes que mirar por otras causas, también habrá que abordarlas, pero que la identidad sexual nunca sea una de ellas, ¿no? Y hace poco, mi amiga que anda por ahí me pasó un capítulo de podcast normal que se llama Quiero un tractor arcoiris, que es una maravilla, que además está rodado en Cáceres y me sorprendió encontrar a muchos colectivos extremeños que hablaban que habían hecho muchas iniciativas en Alburquerque, en Llerena, para visibilizar estas cosas. Y bueno, pues yo lo echaba en falta, ¿no? Ojalá, siendo adolescente, siendo pequeño, haber encontrado esos referentes, porque igual no hubiese tenido ese aliciente de tener que huir por ese eje de no encontrar aquí la integración de tu identidad sexual, ¿no? Y creo que desde luego ese tiene que seguir siendo el camino. Y ya para finalizar, ya me callo eso. Lo que he dicho antes, creo que es muy importante tener una memoria histórica fuerte que nos demuestre eso, que la migración no solo es un porcentaje, sino que son procesos, que tenemos que comprender quiénes son los culpables, ver que han sido siempre diferentes perros, pero que el collar ha sido siempre el mismo, que es el extractivismo, y que tenemos que ir contra eso y empoderarnos para evitar que siga sucediendo. Bueno, pues yo voy a ser breve porque ya se han dicho muchas cosas, pero quiero comentar una de las cosas que a mí, creo que fue este verano, estuve en el Piornal y porque han pintado un montón de grafitis, un montón de pinturas por el pueblo, súper bonito, y hay una de las diversidades sexuales que me gustó muchísimo y me sorprendió, ¿no? Por el Piornal, un pueblo tan chiquinino, yo decía, Dios, qué bien, y al final es cierto que parece que Extremadura no somos tan diversas, pero sí que lo somos, y hay muchas veces que la gente no lo conoce, ¿no? Porque ¿quién se va a pensar que en el Piornal hay un mural súper bonito, además con un poema súper bonito sobre las diversidades sexuales? Hay veces que también tenemos a lo mejor que buscar un poquito para saber que Extremadura tiene un montón de estas cosas que nos gustan. Bueno, la pregunta de Sergio. Ya se ha dicho todo, creo que sobre todo hay que tener en cuenta que Extremadura es una tierra rica, llena de gente pobre. Y esto no lo digo yo, esto ya nos lo ha dicho, no me acuerdo que lo dijo, pero está aquí muy... Pero es cierto, al final tenemos muchísimos recursos aquí, muchísimos. Pero al final es que todos esos recursos se van para otros sitios. Creo que de hecho Extremadura es una de las tierras de todo el estado que más energía produce, pero esa energía se va a Madrid, se va a otros sitios y aquí no nos quedamos con esa energía.
¿Qué es lo que pasó con los desembalses que hizo Iberdrola, que teníamos agua para tupir y de repente desembalsó y pueblos se quedaron sin agua, sin luz y sin nada? O sea, tenemos esos recursos, pero es que esos recursos no son para nosotros, ¿no? Entonces creo que las personas que estén gestionando esto, que ya sabemos quiénes son, y que es cierto que llevan así 40 años y que además pues hablan muchas veces del Estatuto de Autonomía, pero yo creo que no se han leído. No se han leído porque el Estatuto de Autonomía extremeño es bastante claro con esto, ¿no? Que Extremadura, de todo lo que tengamos aquí, toda nuestra soberanía, somos soberanas, pero como bien ha dicho Juan, somos soberanas para irnos fuera, no para quedarnos. Aparte de eso, de las infraestructuras también, yo creo que es una cosa que, bueno, ya conocemos todas, el tren, mucha gente que viene, o sea, leí el otro día que Extremadura era la comunidad que más BlaBlaCar usaba, ¿no? Y lo ponían en el artículo como una cosa positiva, porque comparte gastos, es ecológico, no sé qué. Y yo decía, bueno, es que se usa porque no tenemos otra opción. Es que no somos aquí las más verdes, es que no hay otra manera de ir a casa. Es que simplemente hace 2 días tuve que ir a Mérida a otro acto y me tuve que quedar con Juan en su casa porque no podía volver a Navalmoral. Y está al lado, te quiero decir que no está lejos, pero es que era o quedarme en Mérida o no poder ir al acto, porque no había opciones, había un autobús por la mañana y otro autobús por la tarde y ya está. Y Mérida es la capital, que te quiero decir, ahora a Madrid hay autobuses y de trenes los que tú quieras, pero aquí no. Entonces es eso, ¿no? Al final no nos podemos mover. Estuve también intentando mirar para irme a Coria, de Navalmoral a Coria no es nada, pero es que me tiraba un día viajando. O sea, era una locura y decía, digo, ¿pero qué está pasando? Creo que es una de las cosas porque al final eso nos conecta también y hace que también la gente cuando, si se tiene que mover en transporte público, nos diga, bueno, pues no vamos a Madrid a pasar el fin de semana. A mí me apetece mucho más irme a Las Urdes que no irme a Madrid. Pero ¿qué transporte hay en Las Urdes? Nada. O coges el coche o no hay manera. Es una de las cosas que siempre lo llevamos diciendo, ¿no? Extremadura, el tren, etcétera, etcétera. No hace falta que lo comente más y bueno, el tema de eso, de que ya lo habéis dicho, el colonialismo que tiene Extremadura y una de las cosas que a mí también, que además que llevamos esperando desde 1936, es la reforma agraria. Es que además Extremadura es una tierra muy rica con que nuestros agricultores son personas que se lo curran y se lo trabajan, pero es que hay muchas veces que se tienen que ir porque no pueden hacerlo y llevamos esperando una reforma agraria desde el 36 y es que no nos dejan, porque al final, claro, la reforma agraria es la tierra para el que la trabaja. Entonces le fastidiamos un poquito el cortijo a los que llevan gobernando nuestra tierra durante tantos años. Pero ya por finalizar con un poco de esperanza, ¿no? Extremadura no es así. Extremadura es que nos la han saqueado, nos la han colonizado y yo considero que podemos cambiarlo, ¿no? Que yo tengo esperanza de que Extremadura es una tierra que tiene futuro. Si la llevan bien, tiene futuro. El problema es el colonialismo y el cortijo que nos han impuesto aquí desde siempre y que eso hay que acabar con ello, ¿no? Creo que también nos estamos despertando un poquito más, ¿no? Agila para adelante Extremadura. Cada vez estamos más orgullosas de nuestra tierra, porque cada vez estamos profundizando más en nuestras raíces, nos estamos dando cuenta que esto no tiene por qué ser así, sino que nos han estado mangoneando durante toda nuestra vida, sabiendo de dónde venimos y conociendo nuestra historia, que también nos la han intentado ocultar durante muchísimo tiempo, pero que ahora gracias a un montón de asociaciones, la Asociación del 25 de marzo, la OSTEC, que cuando yo le digo a la gente, oye, que en Extremadura tenemos 3 idiomas, y el castellano, luego 3, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? Sí. Cuando la gente se va dando cuenta de todo lo que tenemos, que somos una tierra rica, que tenemos una historia impresionante, que tenemos gente que ha luchado durante muchísimo tiempo, pues ya te sale ahí el orgullo y dices, oye, pues a lo mejor esto se puede cambiar, ¿no? Esto se puede revertir. Y yo creo que para eso estamos aquí, todas las que estamos aquí, yo creo que para eso estamos, para seguir trabajando por Extremadura, porque sabemos que se puede hacer. O sea, no es una utopía, es real.
Todas estamos trabajando desde nuestros diferentes colectivos, partidos, asociaciones, organizaciones, etcétera. Todas nos tenemos que juntar y trabajar y seguir tirando para Extremadura, porque además es que Extremadura se lo merece, y las extremeñas y los extremeños nos lo merecemos. Y merecemos volver a nuestra casa con un trabajo digno, con nuestra gente, y seguir empujando esta tierra que es rica, pero está llena de gente. Me parece guay. Me parece que es lo que tenía, o sea, es que creo que se han tocado ahora mismo ya pues todas las recetas, ¿no? Desde lo que ha dicho Juan, que ha hablado precisamente de cómo los recursos se gestionen con un objetivo, yo creo, de bien común desde lo público. Nosotras en Unidas por Extremadura, Joaquín y yo llevamos mucho tiempo peleando porque si somos la pila verde de Europa, si de Bruselas se ha decidido que Extremadura es la pila verde de Europa, pues que realmente lo seamos, pero generando bienestar en Extremadura. Y no solo grandes beneficios económicos a las grandes eléctricas. Hablamos de una empresa pública de energía que pudiera precisamente generar ese incentivo para que al ser la factura de la luz más barata aquí, porque la producimos, la comercializamos, pues puedan venir industrias, porque necesitamos esa industrialización, porque la energía sea más barata aquí porque la producimos. Producir el 400% de la energía que consumimos no puede ser que redunde en que cerremos bibliotecas públicas por el alto precio de la luz, como ha sucedido, que echemos a la calle a profesores y profesoras de la escuela pública porque con sus sueldos se va a pagar la calefacción y la luz de los centros escolares, como ha sucedido, y no puede ser que seamos la única comunidad autónoma que no tenemos ni un kilómetro de vía electrificada, cuando somos los que producimos electricidad en este país. Entonces, revertir eso, hacer que esa riqueza que tenemos sea precisamente el motor de desarrollo, pues creo que tiene que ver con ese objetivo de bien común, ¿no? Lo que ha dicho Alicia del transporte público, y ahora mismo Nerea también ha comentado que es básico. Hemos conseguido en estos presupuestos que el transporte público por carretera sea gratuito, pero si no tenemos líneas, si no tenemos frecuencias, ¿verdad, José? Que en eso sabe muchísimo, pues no nos sirve de nada. O sea, necesitamos que además sea útil. Y nosotras hemos además presionado mucho para que se refuercen las líneas y las frecuencias de ese transporte rural, ¿no? Que utiliza mucha gente joven, también para el ocio. También necesitamos que no haya solo transporte para ir a trabajar o para ir al centro de salud, que también pueda haber transporte para el ocio y para los jóvenes. Cuando hablas del ocio, y yo aquí quiero hacer una autocrítica severa a la izquierda, así os lo digo. ¿Por qué? Pues porque yo veo una romantización y un orgullo de barrio, ¿no?, en la izquierda, pero un desprecio absoluto por lo rural y por el pueblo. Y es un error tan grande pensar que las luchas del barrio son luchas legítimas, obreras, y pensar que la gente de los pueblos no son obreros, no son trabajadores y no son luchas legítimas. Yo os lo digo así, o sea, yo me siento, con chicos de María habla de barrionalistas, ¿no?, pues de pueblonalistas. O sea, vamos a ser más pueblonalistas, vamos a sacar más el orgullo de lo rural, porque como tú lo has dicho, es que no es de ellos. Es que no es de ellos, por mucho que la derecha y la extrema derecha ahora se envuelva de la bandera, al igual que se envolvió la bandera de España y ellos eran los únicos españoles, ahora se han envuelto de la bandera de lo rural y ellos son los únicos del mundo rural. Se hace una manifestación en Madrid de cazadores y es por el mundo rural. ¿Pero qué mundo rural? Si los cazadores la mayoría viven en la ciudad y van los fines de semana a pegar 4 tiros. Eso no es mundo rural. Claro que hay cazadores en el mundo rural, por supuesto, pero el mundo rural no solo caza y toros, no lo es. Entonces, vamos a sacar el orgullo de lo rural, vamos a potenciar la agricultura, que tampoco es de ellos. Yo en eso sabe Carlos que lo tengo muy claro, que no les vamos a dejar ni un espacio a la extrema derecha, porque la extrema derecha no tiene las soluciones a la agricultura familiar y social, no las tiene. La extrema derecha defiende a los fondos de inversión y al agronegocio
que son precisamente los que están hundiendo aún más al agricultor social y familiar. Entonces, nosotros sí tenemos esas soluciones. Es que quien defiende el cooperativismo somos nosotras, quien defiende los circuitos cortos somos nosotras, quien defiende unos precios justos para los productores somos nosotras. Entonces, vamos a sacar más pecho, vamos a comunicar mejor, porque también es verdad que nos falla mucho comunicar las cosas bien, porque la ley de bienestar animal no es una ley que vaya a acabar con las tradiciones del medio rural. Lo único que va a acabar es con el maltrato animal, ya se dé en la calle Serrano de Madrid o se dé en un pueblito chiquito. Es el maltrato y el abandono animal, ni más ni menos. Y se va a poder seguir teniendo gallinas en los huertos, y se va a poder seguir teniendo animales pues, en las condiciones que se tiene que tener en el año 2022, porque hay un consenso social entre todos y todas de que a los animales hay que tratarlos bien, porque somos mejores también como sociedad si tratamos a los animales bien. Entonces, ante todas estas campañas de desinformación, de bulos, yo creo que tenemos ese trabajo que hacer por ir explicándole a la gente lo que no es verdad, de lo que sí es verdad, y sobre todo reconocernos en las luchas rurales, reconocer a Extremadura como una tierra que no se ha resignado nunca. A mí me sorprende, ¿no?, como esta imagen de una Extremadura que baja la cabeza, que no lucha, que no pelea. No es verdad, es que no es verdad, es que esa Extremadura no es la Extremadura real. Es que en Extremadura, en el 36, se levantaron 80.000 yunteros. Es que ese levantamiento campesino no ha sucedido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. 80.000 personas a la vez exigiendo tierra para poder trabajarla. Es que en Extremadura 40.000 personas pararon una nuclear. La nuclear de Valdecaballeros no está gracias a que 40.000 personas salieron a la calle a pararla. Es que en el año 2022 miles de personas de un pueblito de menos, miles de personas en un pueblito de menos de 2.000 habitantes han parado el mayor macrovertedero de Europa. En este año, aquí en Extremadura, compañeros y compañeras. Entonces, a mí no me vale decir que Extremadura es una tierra que no lucha. No, Extremadura es una tierra que lucha y mucho, que lucha y mucho. Ahora, ¿sabéis lo único que nos falta? Ser los que abren y cierran el grifo. Eso es lo que nos falta, tener la llave del grifo. Muchísimas gracias por vuestras diversas lecturas sobre esta realidad migratoria. Después de este mapa general que hemos dibujado con un montón de claves que están detrás de esta diáspora juvenil que, como decíamos, tanto daño hace a Extremadura, tanto en cuanto se condena a quedarse sin jóvenes en las próximas décadas, creo que Irina y el resto de ponentes ha dejado muy claro qué hacer, ¿no?, como pueblo extremeño, por dónde empezamos, y sobre todo que que existen razones para el optimismo y la esperanza. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora quería darle unos cuantos turnos de palabra a varias personas del público para que aporten lo que consideren. No sé si hay alguien con ganas de animarse a aportar una reflexión. Venga. Si no, no pasa nada, estamos en un bar. Nos vamos. ¿Sí? No hace falta, hablo fuerte. Gracias. Pues estaba pensando de lo que decíais, de muchas intervenciones que, bueno, yo también soy un retornado navideño y vacacional, porque el trabajo y el estudio... Vaya, parece que se ha quedado sin pila hoy. Dale para arriba. Está arriba. ¿Sí? No. ¿Sí? Ahora. No. Es para arriba seguro. Está ya abierto, ¿vale? Vale. Eso, tanto el trabajo como el estudio me tienen en Madrid, pero veo que hay muchísimas
muchísimas experiencias compartidas y se demuestra que entonces lo personal sí que es político. Yo también he estado fuera en el extranjero y casi antes de llegar ya había contactado con extremeños y durante 5 meses fueron mi familia en el extranjero. No sé si por azar, por suerte o por algún tipo de imán que tenemos. Y yo creo que precisamente también esa identidad nacional extremeña, regional por decirlo de alguna manera, está muy viva en todos nosotros, en todas nosotras. Creo que hay que reivindicar muchísimo más ese sentimiento y que se demuestra en muchas cosas. Por ejemplo, todas estas cosas buenas que tenemos en Extremadura que no nos cuentan, que es muy difícil buscar y rebuscar para encontrarlas. Y yo creo que una línea común que tengo a lo mejor con todos mis amigos, de los cuales no comparto muchas cuestiones ideológicas, es el sentimiento de pertenecer a Extremadura, de una tontería, pero gustarnos mucho la bandera y de poner el pie en el andén, en Plasencia, y respirar y decir, ahora sí que estoy en casa. Y eso creo que lo sentimos todos y creo que al menos tendría que ser la primera piedra para seguir tirando para adelante. ¿Quiere alguien más aportar algo? Ahora sí. Siempre cuesta al principio, luego ya. A ver, yo esto también lo hablé con Irene en el último debate del Estado de la región, de a qué tipo de industria podríamos acceder también en un posible gobierno de coalición con el señor Vara, teniendo en cuenta que en los últimos 16 años han sido una oda a la nada, absoluta, a su egoísmo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora mismo con el panorama que tenemos en Extremadura, del sentido de la fusión de una liturgia nueva, de que vengan industrias y todo ese tipo de cosas, poner otro tipo de industria en estas ciudades más pequeñas o en esta diversidad a la que podemos acceder en ese sentido. Ahora mismo con la fusión, en una ciudad pequeña como a la gente le puede gustar también, como Almendralejo, Zafra, Coria, o este tipo de sitios, claro, qué infraestructuras podríamos acceder en un gobierno teniendo en cuenta como es el señor Vara y que, claro, lo único que quiere son litios y vertederos y todas esas cosas. Sí, bueno, pues yo creo que, claro, no podemos estar cuestionando el modelo de desarrollo estatal y luego reproducirlo aquí. O sea, no puede ser que luego hagamos aquí lo mismo y solo tengamos industria o solo tengamos desarrollo en Cáceres, Badajoz, Mérida o Navalmoral. Creo que eso sería un error. O sea, que necesitamos también otra organización territorial. Nosotras reivindicamos mucho la comarca como unidad, ¿no? Donde los servicios públicos estén garantizados y donde también haya esa industria asociada al territorio. A los que no sois de aquí de Extremadura os tendrá que sorprender esta charla, ¿no? Me diciendo, no, o a lo mejor no conocéis esta realidad. Nosotros producimos, somos los mayores productores de corcho y no transformamos ni un kilo de corcho en Extremadura, por ejemplo. Otra materia prima que se nos va afuera. Con eso tenemos la resina, tenemos la agricultura, también muchísima de nuestra agricultura se transforma fuera. Incluso, y para que os hagáis una idea, el único esfuerzo que ha hecho el gobierno actual, el gobierno del señor Vara, ha sido con el litio. El litio es la única materia que han decidido aprobar un decretazo para que se transforme aquí en Extremadura, con todos los problemas asociados que tiene el litio, que sabemos que para extraer el litio hay que abrir en canal la tierra, contaminarle el agua, y precisamente no es una industria amable, es una industria que condena al territorio a no tener otro futuro. Son industrias temporales durante un tiempo
con unos efectos colaterales muy graves, ¿no? Y el único material que le importa es el litio. No ha hecho ningún decreto para exigir a las industrias que se transforme el corcho aquí, que se transforme la resina aquí, que el cava se embotelle aquí con etiqueta de cava de almendralejo, o el tomate no se tenga que vender para que se transforme en otro sitio. No, solamente el litio. Qué casualidad. ¿Por qué? Porque realmente lo que está haciendo es ponerle una alfombra roja de nuevo a las grandes multinacionales, en este caso mineras, diciendo, bueno, vamos a vender esto como que transformamos y somos más soberanos. En el fondo es ganar la licencia social para una actividad absolutamente contaminante que hasta ahora se hacía en países empobrecidos de otros continentes, y ahora han decidido pues, que ya estos minerales críticos los tienen que extraer de Europa. Y por desgracia, de además territorios periféricos como el nuestro, ¿no? Que ya hablábamos de tierras de sacrificio. Entonces hay muchas industrias que podemos potenciar, muchísimas. Solamente hay que tomárselo un poquito más en serio, yo creo. No, pero me refería con el señor Vara en un gobierno. ¿Y qué hacemos con él en un gobierno? Esa es la pregunta, Pablo. Eso. Se acaba la pila. Bueno, a ver, yo creo que Unidas por Extremadura nos hemos presentado siempre a las elecciones con la idea de que tenemos que cambiar las cosas. Yo creo que para cambiar las cosas hay que estar en el gobierno. Yo ya he probado en todas las fases, o sea, he probado estando en la oposición y pudiendo ser llave, no entrando al gobierno y llegando a acuerdos. Y me la han metido doblada. Hemos estado, como llevamos 4 años, en la oposición con una mayoría absoluta, viéndolas venir a base de decretazos donde no podemos ni abrir la boca, y viendo que esas políticas nos están yendo a un camino sin salida de nuevo. Entonces yo creo que tenemos que probar a gobernar. Podemos equivocarnos, pero creo que necesitamos realmente torcer el brazo en muchas cuestiones, y para eso hay que ser ambiciosos y no querer quedarse solamente en la oposición y en la reivindicación, ¿no? Yo creo que hay que intentar cambiar las cosas de verdad. La última aportación, y siento el resto que se quede sin hablar. Estuve el otro día en una charla y echaron la bronca porque solo participan hombres en los turnos de palabra. Y yo, que no me gusta nada hablar en público, nada, las que me conocen lo saben, quería hacer una reflexión, cosa que también odiamos, porque aquí se viene a hacer preguntas, no intervenciones. Pero en este caso, una brecha de esperanza. Yo creo que es fundamental. Yo soy catalana, nacida, criada, casada y madre en Cataluña. Y decidí en 2011 volver a la tierra de mis padres. Y fui madre, así que tengo una niña catalana y un niño extremeño. Cuando he estudiado los presupuestos de la Junta de Extremadura, que llevo años estudiándolos, viendo la cantidad de inversión que venía de Europa, porque fundamentalmente el dinero nos viene de Europa, y donde el PSOE colocaba ese dinero, siendo una región estratégica para Europa por ser pobres, era lamentable, porque no se cambiaba el modelo productivo. Finalmente se seguía tratando a los extremeños y a las extremeñas como personal subvencionable. Prácticamente todo iba destinado a las AEPSAs, a lo que nosotros conocemos como el perro. Y me tiembla la voz porque me emociono, porque mis padres nos han inculcado el amor a esta tierra, del mismo modo que el respeto a la tierra donde hemos nacido. Y a mí me solventa, me pone mala hostia y me encabrona que no tengamos una sensación de orgullo extremeño. Y creo que eso hay que potenciarlo, porque recursos tenemos, capacidad tenemos. Solo depende de que se den las alternativas políticas suficientes como para que todos vosotros y mis hijos y los de los demás no tengan que pasar por donde vosotros habéis pasado. Así que yo os animo a seguir construyendo una alternativa de izquierdas, anticapitalista, feminista, ecologista, para que haya un futuro
un futuro real para las extremeñas y extremeños en Extremadura. Me pide el compañero moderador Sergio que se me lo ve tranquilo, corté al pie. Que, a ver, ves cualquier mapa de datos de España y es la España Andaluz, que decía el compa. Ves los telediarios, pero tienes para comer, para cenar, para desayunar y para merendar. Y también en medio de mañana tienes a Ayuso, tienes la Asamblea de Madrid, tienes el Parlamento Regional, tienes el Congreso de Diputados. Y siento decirlo, pero nunca os vemos. Yo no sé, y quiero saberlo, cómo os sentís al respecto, y porque también es muy importante cuando hablamos de política y demás, hablar de sentimientos. Y en segundo lugar, si, por ejemplo, tenemos a una compañera periodista, ¿hay alguna forma de intentar romper ese cerco mediático que solamente rodea a Madrid y que nos pone una capa os pone una capa a todos los demás? Y nada, simplemente eso. Si alguien quiere contestarle. Yo siento que no nos veáis, lo siento por vosotros. Lo digo en serio, es que aquí se están haciendo cosas muy interesantes, de verdad. Y cuando salimos fuera, la gente, claro, se sorprende. Ah, ¿pero que eso es en Extremadura? Digo, sí, es en Extremadura. Por desgracia tenemos y siento decirlo así, un madrileñocentrismo absoluto en los medios de comunicación que impide ver otras realidades, y nosotros solo salimos aquí si hay inundaciones, si hay grandes incendios o si cae gordo en miajadas, que bueno, al menos mira, si cae gordo en miajadas, pues me alegro que salga. Pero es triste esta forma de construir la cultura también del país, ¿no? Y en Extremadura os puedo asegurar que, por ejemplo, pues nosotras llevamos 4 años construyendo un espacio político de confluencia de varias organizaciones políticas que seguramente pues muchos no sepáis, no conozcáis y digáis, bueno, allí está Podemos, o allí, bueno, Podemos Izquierda Unida. Bueno, pues también hemos trabajado muy bien con extremeños y la idea es seguir ampliando este espacio político, ¿no? Y seguir agrandándolo, y que toda aquella persona, colectivo, organización que se sienta progresista y con unos valores, como nos ha explicado Sonia, feministas, ecologistas y de progreso para Extremadura y de soberanía para Extremadura, pueda trabajar junto a nosotras. Y ya. Bueno, yo por la parte que me toca, pues la verdad no sé cómo se sentirán, aunque supongo que igual que yo, el resto de periodistas extremeñas que tenemos en este país, creo que nos sentimos igual. Creo que sí, efectivamente hay mucho centralismo en los medios de comunicación, y yo personalmente en mi trabajo siempre he intentado y siempre voy a intentar acabar con eso y hablar de lo que pasa en Extremadura, especialmente porque es mi tierra. Y también creo que quizá uno de los problemas es que los medios nacionales que tenemos, la mayoría están en Madrid, y creo que es muy cómodo hablar de lo que pasa en Madrid. Y cuando estaba escribiendo lo que iba a decir hoy, pensaba, jolín, es que realmente conocemos mejor a Ayuso o a Almeida que a los políticos extremeños, la gente de Extremadura. Y sí que creo, e insisto en esto, en que de verdad que los medios de comunicación extremeños necesitan apoyo, y necesitan que les leamos y que les escuchemos y que apoyemos a los periodistas, porque somos su sustento. No deberían serlo las empresas, los accionistas. Nosotros deberíamos ser su sustento y deberíamos hacer presión y también al final obligar a que los medios nacionales no hablen solo de Madrid, que Madrid no es España. Sí, muy bien. A ver si se hace un podcast extremeño. A ver si se anima alguien a hacer algún podcast de Extremadura. Yo venía en el coche escuchando la Melompedia, que me encanta, que son 2 muchachas de Valladolid, que se llama la Melompedia, abriendo melones desde los márgenes. ¿Por qué? Pues porque todos los podcasts se hacen dentro de la M30. Y yo quiero visiones periféricas. Y realmente, aun siendo Valladolid, que me parece ya muy centralista, pero me dan otra visión. Y, por ejemplo, venían hablando esto del orgullo de pueblo, y entrevistaban a una asociación que es Juventud de Castilla y León, ¿no?
Bueno, pues yo creo que también nosotras desde aquí a Extremadura tenemos que crear estos canales, ¿no? Y yo no tengo tiempo, pero muchas ganas, ¿verdad, Javi? Pero yo creo que empezar a crear también nuestras estructuras, ahora que con los medios con las redes lo tenemos más fácil, a mí me encantaría poder escuchar un podcast que se haga desde Extremadura, contando las cosas desde aquí, cómo las vivimos. Así que venga, agila, hacerlo. Tomo nota. Yo soy uno de los que tiene un podcast, pero dentro de la herramienta. Así que apunto lo que dices. Bueno, pero a ti te lo perdono. Bueno, ya para cerrar, quería simplemente hacer una pequeña reflexión. Creo que, bueno, a mí por lo menos me ha encantado que este encuentro esté teniendo lugar en un bar y que nadie me malinterprete, que no estoy pensando en los vinos ni en la cerveza que me traigo ahora, sino en algo que tiene que ver más con lo que dicen algunos sociólogos cuando hablan de terceros lugares, ¿no? Creo que los bares son esos terceros lugares, esos espacios a medio camino entre nuestros hogares y los centros de trabajo y que sobre todo en las ciudades como Cáceres reproducen lo mejor que tienen los pueblos, ¿no? Que esa posibilidad de intercambio de afectos cotidianos, esa posibilidad de contacto diario y esa invitación a dialogar y a conversar en tanto en cuanto conversar es la esencia de la vida pública, ¿no? Así que larga vida a estos pequeños ágoras que a veces suceden en los bares. Y bueno, hasta aquí el acto de hoy. Espero que nos vayamos de esta charla colectiva teniendo mucho más claro quiénes somos, cómo estamos, por qué estamos como estamos, pero sobre todo qué queremos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a todos y a todas.